¿Puede tomar asiento, por favor? ¿Sí? Tome asiento, prepare su Biblia. ¿Sí? Sabemos que esto está siendo grabado también. Le damos un cordial saludo de parte de la comunidad Santísima Trinidad a todos los hermanos y hermanas que nos vean en los confines de la tierra. Amén. Les invito a abrir sus Biblias en la carta del apóstol Santiago, capítulo 5, del 1 al 6. En la gracia del Señor venimos haciendo una exposición de la carta de Santiago, pues y en su soberanía ya estamos casi por terminar. Hoy vamos a partir del capítulo 5, versículos del 1 al 6, y pues Dios mediante estaremos concluyendo la carta. Sí, hemos venido estudiando, compartiendo esta carta y espero que lo vayamos poniendo por obra. Eso es lo más importante. Amén. Sí, ¿ya lo tiene? Sí, Santiago capítulo 5, versículos del 1 al 6. Vamos a leer toda la congregación, ¿sí? A la cuenta de 3. En la versión que usted tenga, por favor, vamos a leer todos, ¿sí? 1, 2 y 3. La palabra del Señor dice: Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por la miseria que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no le ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como el día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Amén. Para aquellos que les gusta anotar, el tema de esta mañana es el peligro de las riquezas, ¿sí? Basado en Santiago capítulo 5, versículos del 1 al 6. En este texto vamos a aprender 3 cosas. La primera es que Dios, por medio del apóstol Santiago, condena la actitud mezquina de los ricos opresores, ojo, versículos del 1 al 3. En el versículo 4 vamos a ver que Dios, por medio del apóstol Santiago, condena las injusticias que practicaban con los pobres. Y en el versículo 5 y 6 vamos a ver cómo el apóstol Santiago les anuncia el juicio que vendrá sobre ellos, sobre los ricos opresores. Y entrando en contexto, es interesante ver cómo a lo largo de la carta del apóstol Santiago siempre se expresa de una manera con amor, pero con firmeza, exhortando al pueblo de Dios a que confíen en Jesús, a que no bajen la mirada, porque recuerde usted, amado hermano, que esta carta está dirigida a los hermanos que están en la dispersión, a los hermanos que están sufriendo persecución por causa del evangelio. Entonces ellos salieron sin rumbo. Entonces la carta está dirigida a ellos porque muchos de ellos incluso culparon a Dios de su situación. Y Santiago, inspirado en el Espíritu Santo, les dice que no, que todo lo que nos está pasando o les estaba pasando era por sus propias concupiscencias. Amén. Y este texto es un poco complicado de interpretarlo. ¿Por qué? Porque se refiere a un grupo de ricos y poniéndose uno a estudiar en el contexto literario, vemos que en el capítulo 2, ¿sí? Le invito a que vaya al capítulo 2. En el versículo 6, cuando está hablando de no hacer acepción de personas, cuando dice Santiago que los ricos que vienen con anillos, con ropa espléndida, olor fragante, les hacen sentar en los primeros asientos, y a los pobres que vienen malolientes, sudorosos, con ropas andrajosas, se las manda al rincón. Y Santiago dice que no debemos hacer acepción de personas, que tanto el rico como el pobre
delante de la cruz, a los pies de la cruz, delante de Dios, todos somos iguales. Pero pasa algo en el capítulo 2. En el versículo 6 dice, pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿A quién se está refiriendo? A los ricos. Amén. Le invito a que vea en su Biblia. No, siempre es bueno revisar lo que dice el texto. No lo que yo le digo, sino lo que está diciendo Dios. Amén. Dice, pero vosotros habéis afrentado al pobre. Y pregunta, ¿no os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Versículo 7, ¿no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Al parecer, por el contexto literario, ¿cierto? Los ricos estaban oprimiendo a los pobres y los pobres estaban llevando sus causas a los jueces y nadie les paraba asunto, nadie les daba solución. Amén. Entonces, este texto está basado, dirigido a un grupo selecto de personas que no son creyentes. Esa es la dificultad en esta carta. Porque a lo largo de la carta, Santiago viene dirigiéndose a los hermanos, hermanos míos, hermanos amados míos, con firmeza pero con amor. Pero de pronto cambia el tono de su exposición, de su carta, y se dirige con un tono condenatorio a los ricos opresores. Y cuando uno lee esta parte, parece que estuviera leyendo el Antiguo Testamento. Ezequiel, los profetas mayores, menores. Porque ¿cuál era la característica del profeta del Antiguo Testamento? Él tenía que denunciar el pecado. Denunciando el pecado, avisarle la consecuencia del pecado. Y luego de esto, traerle una palabra de esperanza. Amén. Y esto es lo que pasa acá. ¿Qué hace Santiago? Les está denunciando el pecado, qué es lo que cometieron, les está anunciando la consecuencia que les va a venir, pero también está dando a los pobres oprimidos una esperanza. Porque en el versículo 5, al término del versículo 5 dice, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Este término es utilizado exclusivamente en el Antiguo Testamento y se refiere a Jehová de los ejércitos. Por eso les digo, les comparto, que siempre Santiago utiliza términos que el pueblo judío, el judío creyente, lo sabía, lo conocía, estaba empapado de qué estaba hablando el apóstol Santiago. Cuando dice Jehová de los ejércitos, cuando dice el Señor de los ejércitos, está hablando de Jehová Tsabaoth, el que pelea las batallas por el pueblo de Israel. Nadie les paraba asunto, nadie les daba bola, nadie les paraba, venga, preste su caso, acá lo vamos a tratar. Nadie. Pero ese clamor llegó a los oídos de Jehová de los ejércitos. Amén. Ahora, el ser rico, amado hermano, la Biblia no lo condena. El problema es y está cuando esas riquezas se ponen por encima de Dios. El dinero es completamente amoral. No es bueno ni es malo, pero sí es necesario para pagar servicios, para pagar impuestos, para pagar sueldos, para todo. Para venir acá tengo que pagar un pasaje, ¿cierto? Para usted venir, si no tiene carro propio, tiene que pagar un pasaje. Y en carro propio tiene que pagar gasolina. Entonces el dinero es útil, es necesario. Pero cuando lo ponemos por encima de Dios, ahí vienen los problemas. ¿Sí? Ahí vienen los problemas. Y a lo largo de la Biblia hay hombres muy, muy, muy ricos. Extremadamente ricos. Está, por ejemplo, Abraham. Está Job. Hombres muy ricos. Hombres que tenían muchísimo dinero. Pero ellos lo pusieron al servicio de Dios. En el contexto judío, tener terrenos, tener hijos, tener ganado, era cosa de prestigio. Estrato social muy alto.
Job, pese a no ser judío, era un hombre muy rico, pero él sabía de quién venían las bendiciones. Cuando lo perdió todo y su esposa le dice, maldice a tu Dios y muérete, ¿qué le dice Job? ¿Recibiremos lo bueno, solo lo bueno y no lo malo de parte de Dios? ¿Sí ve? Las riquezas no son malas, hermanos, pero tienen 3 propósitos cuando usted es bendecido. Porque no todos los que estamos acá somos ricos, materialmente hablando. Estamos muy distantes de ser eso. Pero cuando alguien es bendecido, rico, ¿sí? Tiene 3 propósitos de Dios en su vida con eso. Tener una vida holgada, una vida digna. Bendecir a aquellos que están necesitados. Y bendecir la obra del reino de los cielos en esta tierra. Si eso no se está cumpliendo siendo rico, hay algún problema ahí. Está en un serio problema. Amén. Pero entremos en materia. Cuando uno analiza y viene al capítulo 5, tenemos que necesariamente conectarnos con el 4. Y el capítulo 4 está hablándonos del orgullo, de la soberbia, de la altivez de la gente. Que por esa soberbia y esa falta de humildad llegaron a menospreciar a su prójimo, creyéndose mejores que ellos. Pero también los llevó a sacar a Dios de sus vidas y a pensar que todo lo que ellos hacían estaba bien, como dice en el versículo 13. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Y la vida ciertamente es frágil, hermanos. Es muy frágil nuestra vida. Amén. Hoy podemos estar, mañana no. Y la Biblia lo compara como la neblina, que por la mañana está, pero que al mediodía ya no está. Entonces así es nuestra vida. Y si nosotros no inmiscuimos a Dios en nuestras cosas, de nada vale. Iremos y traficaremos, iremos y trabajaremos, iremos y haremos negocio, pero sin Dios. Por más éxito que usted alcance en esta vida, nada de eso le va a valer si Dios no está ahí. Podrá tener todo lo que usted anhele tener, pero si Dios no está ahí, eso no vale. Su familia, si Dios no está ahí, no sirve. Su casa, su carro, su empresa, su microempresa, si Dios no está ahí, no vale. Muchos de los varones somos bien pilas, ¿no? Yo sí para los varones, exclusivamente para los varones. Solemos decir algo, por mí comes, porque yo me parto el lomo trabajando, estudias, tienes que comer, tienes que ponerte. Déjeme decirle, amado hermano, que yo pensaba igual que usted. Y pensaba que por darle el dinero de mi trabajo a mi esposa, cumplía el rol establecido. Es mentira. Lo que nosotros hacemos es lo que nos toca hacer por la gracia de Dios. Nuestros hijos terminan el colegio, la universidad y son graduados y esperan anhelar un cupo en la universidad, un trabajo. Y ahí está mi hijo porque yo me sacrifiqué. Mentira. No has hecho nada relevante. Hiciste o hicimos lo que Dios nos mandó a hacer. Para eso te casaste, para eso tienes hijos, para eso tienes hijas. Para que por la gracia de Dios y en la soberanía de Él, trabajes, vivas, tengas un oficio, tengas un trabajo y brindes el pan necesario en el hogar. Según el modelo bíblico, la mujer no debe de trabajar. Pero es la sociedad en la que vivimos la que ha levantado también a la mujer. Amén. Y no es pensamiento machista. Revise la escritura. Y Dios no es machista, ojo. Ni tampoco feminista. Amén. Pero no hemos hecho nada relevante. Hemos hecho lo que Dios nos mandó a hacer. Y en su gracia y en su soberanía nos ha permitido hacer. Qué bendición verle a un hijo profesional, a una hija profesional, a un hijo bien casado, a una hija bien casada,
Amén, gloria a Dios. Eso es lo que te tocó hacer. ¿Qué hay de relevante en eso? Nada. Entonces, cuando no pones a Dios en tu vida, en las cosas que tú estás haciendo, ahí sí vas a hacer. Yo hice esto otro, es mi casa, es mi carro, por mí mi hijo tiene esto, por mí mi hija es esto otro. ¿Y Dios dónde está? Y siguiendo esa línea de falta de humildad, entramos en el capítulo 5. Y el capítulo 5 habla de hombres ricos que obviamente no cuentan con Dios, llenos de orgullo, llenos de avaricia, llenos de codicia, oprimen al que no tiene. Amén. Ahora, ¿por qué es un texto difícil para mí? Se me hizo bastante difícil. Porque, como les digo, está direccionado a gente que no es creyente. ¿Y qué hace un texto que no está direccionado a gente creyente, sino a gente mundana en la Biblia? Y si está aquí, es para nosotros. Porque muchos de nosotros, amados hermanos, no podremos ser ricos. No podemos tener las grandes empresas. No podemos tener, qué sé yo, una nómina de 150 empleados. Pero muchos de los que estamos acá hemos sido bendecidos y tenemos microempresa, una mediana empresa. Y a veces nos enseñoreamos. A veces retenemos el sueldo. A veces no pagamos los impuestos. Les escatimamos el trabajo. Hay gente que lo hace y está como una advertencia para el pueblo de Dios. Amén. ¿Sí? No se asuste, no se ponga serio, porque sí hay esperanza en Cristo. Amén. ¿Sí o no, mi hermana? Amén. Entonces vamos entrando en materia con esta pequeña introducción, ¿sí? Vamos al primer encabezado de esta mañana. Dios condena la actitud mezquina de los ricos, versículos del 1 al 3. ¿Sí? Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Dice, esta misma expresión de Santiago la encontramos, como les decía, en 4:13. ¿Sí? Y es necesario que recordemos que la Biblia no condena las riquezas. Lo que sí es condenado por la palabra de Dios es la actitud del hombre que decide colocar sus posesiones por encima de Dios. Vamos a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículos 17 al 19. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, ¿sí? Capítulo 6, versículos 17 al 19. ¿Ya lo tiene? ¿Aún no? Ya lo tiene. Diga amén. Exacto. Esa palabra es muy dulce. Dice la palabra de Dios: a los ricos de este siglo, ojo, a los ricos de este siglo, de esta época. Quiere decir que va a venir otro siglo en donde haya otros ricos. Pero ahorita dice, a los ricos de este siglo, manda que no sean, ¿qué? Altivos, orgullosos. Yo levanté este imperio. Yo hice esto. Toda mi vida he luchado por esto. ¿Han oído esas frases? Muchas veces las decimos. Ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. ¿Qué son las riquezas? Inciertas. Hoy están, mañana no están. Viene un terremoto. ¿Sí vieron las noticias? Ese terremoto de Marruecos. Triste, ¿no? Más de 2,000 personas muertas. Debemos estar orando también por ellos. Casas destruidas. El terremoto que hubo hace poco en Turquía. Grandes edificios de departamentos como castillos de arena. ¿Dónde quedó la jactancia de decir, este es mi edificio, tengo un edificio de 50 departamentos? ¿Dónde quedó? En el suelo. Porque las riquezas son así, efímeras, así como la vida. Hoy están, mañana no tenemos, ¿sí? Las cuales son inciertas. ¿En dónde debe estar entonces nuestra esperanza? Sino en el Dios vivo. Si Dios me lo permitió tener, cuide, administre,
Dele el mantenimiento correcto. Mire lo que se está haciendo aquí. Ahorita que llegaba le decía al pastor, oiga, pastor Jaime, le digo, de allá se contempla la magnitud de la obra. Pero ¿qué tenemos que hacer? Dios nos dio esto. Esto era un antro de perdición. Cuando nosotros venimos acá, en la gracia del Señor, a hacer las mingas, esto era. Pero hoy vea lo que es, una casa de oración. Pero esto hay que cuidarlo. Y ahí está la obra. Hay que cuidarlo. Hay que cuidarla. Hay que administrar bien. ¿Por qué? Porque ponemos la mirada en Dios. Él nos dio y hay que cuidar lo que Dios nos dio. De pronto a Dios le da no la gana, perdón la expresión. Dios decide quitarnos. Todo es de Él, por Él y para Él. Él le quita. Se muere un familiar, su mirada ¿en quién debe estar? En Dios. Le quita su carro, ¿en quién debe estar su mirada? En Dios. ¿Por qué? Porque de Él es. Su empresa quebró, su mirada en Dios. Eso estaba decretado que así sea. Amén. Que no todas las cosas en abundancia para que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Para qué nos da Dios las cosas? Para que las disfrutemos, para que vivamos dignamente, para que tengamos un lugar digno donde el pueblo de Dios se congregue, para que transporte a su familia en un vehículo digno. Amén. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. Ricos en buenas obras. Recuerde usted, amado hermano, que Santiago parte del hecho de que ya somos cristianos, de que ya somos hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, Santiago está enfatizado en que debemos poner siempre nuestra fe en acción y demostrar con acciones tangibles lo que hay en nuestro interior. Amén. Entonces, las buenas obras de las que está hablando acá, no es que por eso soy salvo, no, ya soy salvo, pero ahora hago y practico buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Una buena obra, ¿cuál sería? Estar aquí en la congregación. Sí, sí es buena obra. Yo les decía no, a ver quién me dice no. Es una buena obra, pero ojo, el estar acá no me santifica. El estar acá no me hace un hijo de Dios. Porque puedo venir y estar con el celular, chateando, recibiendo mensajes, entreteniéndome en otras cosas. Mi mente en otro lado, solo mi cuerpo físico aquí. Vengo a la iglesia con los 5 sentidos. Vengo a congregarme para alabar y bendecir a Dios en la comunión, en la comunidad de los santos. Y esto no me hace cristiano. Lo que me hace cristiano es vivir la palabra de Dios. Darle gloria a Dios en todo lo que hago. Que el nombre de Dios quede bien en la casa, en el hogar, en el trabajo, en el estudio, en donde usted se desenvuelve. Que el nombre de Dios quede por lo alto, no usted ni yo. No, es que el hermano Olmedo, no, el hermano Olmedo es simple mortal. Pero lo que hacemos debemos hacerlo para la gloria de Dios. Amén. ¿Qué más dice? Que seamos dadivosos. ¿Qué es ser dadivoso? Generoso, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Si alguien es, por eso pastor decía algo muy importante, que estemos involucrados en células. Es ahí donde podemos saber la necesidad del prójimo, la del hermano. Estoy sin trabajo, hermano. Listo, vamos a orar, a incentivar a los hermanos de la célula, a hacer una canasta de amor, una ofrenda para el hermano y acerquémosle. Eso es vivir el evangelio. Pero hay alguien que por ahí dice, a mí nadie me visita, a mí nadie me llama, pero si no estás en nada, hijo. ¿Cómo sabemos de tu necesidad? ¿Cómo sabemos si vives o mueres, si estás enfermo, si estás sano, si tienes trabajo o no? Si tienes problema con el esposo, con la esposa, si tienes dificultad con la crianza de tus hijos, si no estás en nada, si eres llanero solitario. ¿Sí ve? Cuando Dios está involucrado en su vida, usted aprende a depender de Él
y de la comunión de los santos. Por eso dice Pablo todo eso, que seamos dadivosos, generosos, que echen mano de la vida eterna. Todo lo que nosotros hagamos, hermanos, en un momento dado, arriba va a ser recompensado. Y aquí mismo muchas veces, aquí mismo. No es como por ahí dicen, no, que hay un refrán muy popular que dicen que todo lo que hagamos de malo, aquí mismo lo iremos pagando. Así se han oído, se han dicho, y muchos de nosotros hemos dicho eso. Y es mentira. Aquí no pagamos nada de lo que hacemos. Cuando una persona muere sin Cristo, ahí va a haber recién lo que le van a cobrar por no haber creído en el Hijo de Dios. Ahí empiezan recién los problemas. ¿Sí? Como les decía, a lo largo de la Biblia vemos hombres y siervos de Dios que eran ricos, hombres como Job, que era muy rico, como David, como Salomón, como Josías, hombre piadoso que efectuó una reforma, era muy rico. En el Nuevo Testamento vemos a hombres como Mateo, el recaudador de impuestos, hombre muy rico, aunque no era bien visto por el pueblo de Israel ya que trabajaba para el Imperio Romano, siendo considerado traidor. Pero Mateo era un hombre muy rico. Ayer en la célula compartíamos de Primera de Samuel capítulo 25 y me di cuenta que ahí hay un hombre muy rico que se llama Nabal. ¿Y sabe qué significa Nabal? Necio, malo, perverso. Y se casa con una muchacha que se llama Abigail. ¿Y sabe qué significa Abigail? Hermosa, preciosa, inteligente. Y esta muchacha, en el contexto habla de que David estaba siendo perseguido por Saúl y manda a 10 varones a que le pida una ayuda para su ejército de 600 hombres, ¿cierto? Y Nabal, en el versículo 11 de Primera de Samuel capítulo 25, le dice, no, ¿yo por qué tengo que dar? ¿Quién es David? Si es mi carne, mi pan, mi agua, todo para él. ¿Qué denotan esas palabras de usted? El egoísmo, lo avaricioso, todo para mí y nada para él. ¿Cierto? Pero era un hombre muy rico. Y entra en escena Abigail. Llega a sus oídos este comentario y ella es presurosa, diligente. Dice, no, a los empleados le dice, prepárame esto, y envíales allá. Y yo voy allá. Y llega y se encuentra con David. Cuando él ya se entera que no le dieron la ayuda que solicitaba, dice, él era un hombre de guerra. No era un hombre pacificador. Bueno, ya dará, oremos. No, él dice, levanten, prepárense y vamos a justiciarle a este pan. Y se va. Y le encuentra a Abigail. Y se postra, se baja, se humilla, se postra. Señor, tú eres mi rey. 12 veces le dice, tú eres mi Señor. Y 6 veces le dice, soy tu sierva. ¿Para qué están las riquezas si no es para darle gloria a Dios? Ese texto nos enseñaba, anoche compartíamos y les comparto hoy día a ustedes, que las riquezas son de Dios, pero el humillarnos nos corresponde a nosotros. Y Santiago tiene la misma idea. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él a su tiempo os exaltará. Pero estos ricos no se estaban humillando, más bien estaban vejando al pobre. Por eso les dice, vamos ricos, aullad, llorad por las miserias que os vendrán. Ahora, usted se le para a un rico y le dice esto, nos manda a volar. ¿Por qué? Porque el rico cree que con lo que tiene no le hace falta nada. Pero dice clarito el texto, las miserias que os vendrán. O sea, le va a venir calamidades. ¿Sí ve? Entonces, no es como muchas veces nos pintan las cosas. ¿Sí? Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 10. Hay un hombre muy rico también que quisiera no dejarlo pasar por alto.
antes de ver 1 Timoteo 6:10. Y se trata de José de Arimatea. Era un hombre muy rico y nos dice en Marcos 15:43 que él era un hombre del concilio, un hombre noble. ¿Sí? Y en Mateo 15:43, cuando el Señor Jesucristo ya muere indignamente, de la manera más humillante, ¿cierto? Colgado en un madero, el justo por los injustos, no tenían dónde enterrarlo. Y José de Arimatea, siendo discípulo de Jesucristo, pone todos sus bienes en favor del cadáver de nuestro Señor Jesucristo. Y le entierran en una tumba que era de él. Él mismo provee de las hierbas aromáticas, de las telas para hacerle la mortaja del cuerpo. En esa época hacer eso requería de mucho dinero. No cualquiera podía hacer eso. Pero José de Arimatea pone sus riquezas, sus bienes al servicio del cadáver del Señor Jesucristo. ¿Sí ve? Entonces las riquezas no son malas, ñaños. Y a lo largo de la Biblia usted va a ver hombres ricos. Antiguo o Nuevo Testamento. Pero la clave es esta, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, ¿sí? Sí, ojo, el cual codiciando algunos, no todos. Algunos, otros muchos, otros pocos, tendrán bien claro para qué Dios les dio las riquezas. ¿Cuál es el propósito de Dios en bendecirle de esa manera? Pero algunos se desviaron, se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Entonces, ¿qué les iba a venir a estos ricos opresores? Muchos dolores. Y quizás ellos puedan pagar un médico, la mejor atención en X hospital, atención privada, pero el día que se decretó que mueran van a morir. El día que se decretó que haya un juicio, van a ir al juicio. Amén. Llorad y aullad, dice la palabra. El término aullar significa gritar dolorosamente. Santiago no les da esperanza de arrepentimiento a los ricos opresores, al estilo de los profetas del Antiguo Testamento. Denuncia a los ricos por oprimir a los pobres. Isaías capítulo 3, versículos del 13 al 15. Isaías capítulo 3, versículos del 13 al 15. ¿Sí? Isaías capítulo 3, versículos del 13 al 15. Dice la palabra de Dios: Jehová está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. Versículo 15. ¿Qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Es el mismo término que usa Santiago. Por eso les digo, está trayendo a memoria a los pobres oprimidos lo que Jehová dijo en el Antiguo Testamento. Jehová Sabaoth, que es el que pelea por ellos. Hoy en día para la iglesia de Cristo es nuestro Señor Jesucristo, el que pelea por nosotros. Amén. ¿Sí? Dice, por las miserias que os vendrán. Se lo traduce como calamidad, sufrimiento, y describe los sufrimientos de alguien que ha sido condenado. El apóstol describe de manera dramática el juicio que comienza con la destrucción de las riquezas de los ricos opresores, ya que de este modo Dios destruye lo que ellos más aman, lo que ellos consideran su primer amor, sus riquezas. Amén. Entonces, ¿ser rico es bueno o es malo? ¿Es bueno o es malo? Es bueno ser rico y Dios bendice. Lo malo es que esas riquezas estén por encima de mi Dios. Amén. Nadie puede servir a dos señores, porque amará al uno y aborrecerá al otro. Yo amo a mi Dios y con lo que usted tiene, sírvale al Señor. Amén. ¿Sí?
En el versículo 2 a la parte 3a dice, vuestra riqueza se ha podrido y vuestros vestidos están comidos de polilla, vuestro oro y plata están enmohecidos. Para los destinatarios de esta carta de Santiago, las riquezas eran alimento, ropa, oro y plata. Y recrimina a los ricos opresores por haber echado a perder, ya que se han podrido, se han comido la polilla y se han enmohecido. Aquí vale aclarar que los metales como el oro y la plata no se corroen. Al contrario, son plenamente purificados. El oro, por eso cuesta tanto el oro. Oro de 18 quilates, el gramo, ¿cuánto cuesta? Oro de 24 quilates, ¿cuánto cuesta el oro? Un diamante, ¿cuánto cuesta? La plata, ¿cuánto cuesta? Son metales preciosos. Si no, pregúntenles a los joyeros. Ellos trabajan mucho con eso y tienen altísimo valor en el mercado. Pero ellos no se amojosean por el hecho de ser purificados, o sea, están sin impurezas. Amén. Pero el sentido que le quiere dar Santiago a esto es de que no valoraron, lo echaron a perder. ¿De qué te vale ser rico si no bendices la obra de Dios? ¿De qué te vale ser rico si no ayudas al necesitado? ¿De qué te vale ser rico si no compartes con tu esposa, con tus hijos, una vida digna? Hay ricos que no les dan a sus hijos. Vaya y trabaje, vaya y haga. O se visten de una manera. Si Dios te da, hermano, disfrútala, ten una vida digna. Pero si no te da, no te afanes tampoco. Es que pobre de mí, Dios se ha olvidado, no me da ni un. No, tampoco. Serio, tampoco. Lave la ropita, plánchela bien. Si está algo de coser, cósalo. Si quiere cambiar su closet, vea, afuera hay muchísima gente que no tiene que ponerse. Pero ¿cuál era la característica de estos avaros, de estos ricos? Avaros y codiciosos. Y a veces caemos en eso. Vamos al mall, ofertas, y tiene 50 pares de zapatos, pero quiere comprarse uno más. Si va a renovar, si va a cambiar algo, lo que ya no utiliza, saque y done, regale, bendiga a alguien. Eso es hacer buenas obras. ¿Qué saca teniendo? Yo sé ver a veces las redes sociales y sé ver cómo hay closets llenos con muebles ahí llenos de zapatos. 300 pares de zapatos. ¿Qué tal? Digo, Dios mío. Y eso es lo que ahora se está impregnando en la juventud. ¿Por qué ven esas redes sociales? El Instagram. Ahí se ve eso. Amén. Y no dirá, el hermano ha sabido estar en las redes sociales. ¿Cierto? Amén. Lo que ellos consideraron de gran valor, lo echaron a perder por no saberlo utilizar correctamente. El oro y la plata no les sirvió de nada. En el versículo 3b dice, y su moho testificará contra vosotros. ¿Qué es lo que va a hacer en contra de ellos en el momento del juicio? El moho. Las riquezas de los ricos opresores testificarán de su avaricia, de su codicia, de su materialismo en el día del juicio de Dios, en el día del juicio. El Dios al cual ellos sirven no podrá defenderlos. ¿Dónde está su riqueza? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? El rato que usted y yo muramos, todo va a quedar aquí. Pero va a testificar en su contra cuando no haya hecho lo que Dios, para que lo que Dios le dio, que haga con esas riquezas. Y ya digo, y usted y yo estamos muy distantes de ser ricos. Muy distantes. Pero con lo que Dios nos da, sirvamos al Señor. Administremos correctamente, seamos buenos mayordomos. Amén. Seamos buenos mayordomos de lo que Dios nos da. No se pase lamentando, es que gano solo el salario básico. Con eso va a salir adelante. No va a tener una casa de 10 millones de dólares, pero va a vivir una vida digna si sabe administrar correctamente.
Amén. En el versículo 13 dice, y devorará del todo vuestras carnes, como fuego habéis acumulado tesoros para los días postreros. El juicio viene porque viene. Vuestras riquezas, vuestros vestidos, vuestro oro y plata, del mismo modo vuestra carne será devorada por el fuego que lo devora todo lo que se encuentra a su paso. En Romanos, vamos a Romanos capítulo 2, versículo 5. Romanos capítulo 2, versículo 5. Nos está hablando de que va a haber un juicio. ¿Por qué? Porque van a testificar las riquezas del Moab, van a testificar que echaron a perder sus riquezas, siendo ricos, siendo opresores con los pobres, ¿cierto? Pero en Romanos capítulo 2, versículo 5, Pablo dice que está un día decretado para el juicio. Y dice la palabra de Dios, el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. El día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Muchos de nosotros concebimos a veces que Dios es amor, que Dios es gracia, que Dios es misericordia y que Dios es perdón. Y amén, hermanos. Todo eso es Dios. Pero no se olvide que dentro de los atributos, de las perfecciones de Dios, también está el ser justo, el ser fuego consumidor. Y que así como nos ama, también nos disciplina. Amén. Que así como hubo un día para nacer, hay un día para morir. Y luego de la muerte, el juicio. Y ahí, ese juez, nosotros acá en la tierra a veces pasa gente problemas judiciales y va y compra al abogado. Una botellita, ya saben de qué, una canastita o ahora una transferencia electrónica. ¿Cierto? Sobornos, de eso estoy hablando. Pero Dios es un Dios justo, un juez justo, insobornable. A Él no le vamos a decir, es que Señor, mira, tuve esto y esto otro o aquello. No, ¿lo hiciste o no lo hiciste? No hay más. Con Dios no hay. Déjame pensar, a lo mejor, quién sabe. Es que mi mujer así, mi mujer así, mi marido así. No, no. Dios es justo, Dios es soberano. Y en el día del juicio vamos a experimentar eso. Los que estamos en Cristo, ¿sí? Ya no vamos a un juicio de condenación, vamos a un juicio de galardones, de coronación. Lo que hemos hecho a partir de haber nacido de nuevo, de tener a Jesús como nuestro Señor y Salvador, va a ser recompensado. Amén. Pero para los que no tienen a Cristo, empiezan los problemas serios. ¿Por qué? Porque el que tiene a Cristo tiene la vida eterna, pero el que no tiene a Cristo ya ha sido condenado. Y dentro de esos condenados están los ricos opresores, a los cuales Santiago se dirige, y no se dirige con una palabrita de arrepentimiento, sino de condenación. Ustedes van a morir, ustedes van a pasar un juicio, y en ese juicio las propias riquezas van a ser testigos en su contra. ¿Por qué? Porque lo echaron a perder todo, porque oprimieron a los. Esa era la condición de los ricos opresores. Pero en el segundo encabezado dice, Dios condena la injusticia que se practicaba con los pobres. Versículo 4 de Santiago. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. En esa época, en esta época bíblica, los jornaleros iban y trabajaban el día y en la tarde tenían que pagarle por su trabajo. De esa manera ellos podían llevar el sustento a su casa, ¿cierto? Pero ¿qué hacían los ricos opresores? Les contrataban, les llamaban a trabajar y en la tarde, nanay, no les pagaban. No les pagaban, ¿cierto? Eso hacía que ellos no puedan llevar el alimento a sus hogares.
Les retenían, les estaban robando, les estaban engañando. ¿Sí ve? ¿Cómo era de injusta esta situación? Ahora, para que me entienda un poquito mejor de esta manera, hace unos meses atrás, una hermana de la iglesia de Villa Flora se contactó conmigo por el asunto de que ella fue despedida después de 18 años de trabajo en una empresa. Cuando ella le dice ya, no, el lunes va a trabajar y le dicen que no puede ingresar a la empresa a trabajar porque ha sido despedida. Listo, bueno, me voy al Ministerio de Trabajo y ve su liquidación que le han acercado al Ministerio de Trabajo, una cantidad irrisoria por 18 años de trabajo. Es de despido intempestivo. Y según las leyes del código al que le ampara el Código de Trabajo, tenía un dinero una cantidad más grande. Entonces ella entabla y quiere conversar con la dueña, con la que era la jefa, y la jefa le ofende, y a tal punto que ella le pone una demanda, de que le dice que le ha tratado mal, cuando la hermana dice, hermano, yo no le traté mal, a ningún momento. Pero es algo injusto, ¿o no? Es algo injusto. Y ahora dice, hermano, ¿qué hago? Le digo, contrate un abogado. Bueno, contrate un abogado, colaboramos en una congregación, no en la congregación, sino que con los hermanos que son profesionales del área, y contratan un abogado, y este abogado se le vende. Más injusto todavía. Más opresión para ella. Ahora, ¿qué hacemos? Póngale usted una contrademanda. Y el caso está ahí. Y la señora, la jefa que ha sido antes, le ha dicho, ve, si quieres ponme demanda, ponme juicio, ponme lo que quieras. Total, esto 5 años lo tengo amarrado. ¿Se da cuenta? Así obra la justicia del hombre. Pero la justicia de Dios no obra de esa manera. En el día del juicio, no va a haber excusa. No va a haber plata que soborne al juez, que es Dios. Y que todo eso lo delegó a Jesucristo. Abogado tenemos a Jesucristo, el justo. Y estamos orando con la hermana por esto. Entonces, retener el sueldo, el salario, no es algo bueno, hermanos. Por eso les decía, no todos somos ricos acá. Pero alguien habrá que tiene empleado. Alguien habrá que de pronto tiene una chica que le ayude en casa con los quehaceres domésticos. Páguele, dele el sueldo, dele el IES, dele el seguro social. Haga las cosas delante de Dios. Y si ve que no le alcanza, no se meta en eso. Amén. En Lucas 10, capítulo 7, ¿sí? Lucas 10, capítulo 7, Lucas 10, versículo 7, ¿sí? Como les decía, Santiago les nombra a Jehová de los ejércitos. Él peleará por su pueblo. Él no permitirá que la injusticia mencionada por el apóstol Santiago quede en la impunidad. Y Lucas 17 dice, posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo los que os den, porque el obrero es digno de su salario. Y está hablando de cuando envía a los discípulos de Jesucristo, los envía. Entonces ustedes llegan a una casa, coman y beban lo que les da. ¿Sí? No lleven nada ustedes. Lo que allá les den, eso coman y beban. ¿Por qué? Porque todo trabajador es digno de su salario. ¿Sí? Y en los versículos 5 y 6, Dios les comunica el juicio que vendrá sobre los ricos opresores de Santiago. ¿Sí? Los ricos opresores, luego de haber acumulado riquezas, viven y se dan lujos que el común de los humanos no se puede dar. Habéis vivido, dice, en deleite sobre la tierra. De pronto usted y yo no nos podemos ir a la China en un tour. ¿Cuánto cuesta un pasaje a la China? 3,000, 4,000 dólares. Somos 5, solo ahí $20,000. Y para pegarnos un chaulafán por allá, para traer un souvenir para acá, compartir con el hermano, a decir, ve, ¿sabes qué? Estuve en China, ve, aquí está a mi hermana Mari. ¿Cierto? ¿Cuánto? No podemos.
No, esa es la realidad. Yo no puedo irme a la China, pero habrá hermanos que sí lo pueden. Y bendito Dios por eso. Bendito sea el Señor que les permita hacer eso. Pero esos son deleites que a veces usted y yo no nos podemos dar. ¿Cierto? Quiere probar a qué saben los X plato exótico. ¿Cuesta cuánto? $100. Yo no. Pero eso no me limita que no pueda disfrutar con mi familia yéndome al parque y chupándome un Bonais. ¿Le limita o no le limita? No, porque lo más importante es lo que hay en su corazón. Y estos ricos olvidaron eso. Sí, se deleitaban, le invito a que lea 1 Samuel 25, ¿no? Como Nabal, luego de que ya se fueron, se agarró a la borrachera, a los deleites. ¿Y cómo estarían ahí, no? Pero en un momento dado llegó el juicio de Dios. ¡Pum! Se murió de un paro cardíaco. ¿Sí ven? Por ahí alguien sabe decir, lo comido y lo bebido se va conmigo. Yo no sé si será así, pero lo que sí sé es que hay un juicio establecido por Dios, ¿cierto? Los ricos opresores, luego de haber acumulado riquezas, viven y se dan lujos que el común de los humanos no se puede dar. Viven una vida de lujo derrochando todo el tiempo. A veces yo he visto como en restaurantes piden una comida y a veces creo que no les gusta, prueban unas 2, 3 cucharas y ahí dejan. Pero si se le acerca a alguien de la calle y le pide de comer, prefiere botarle al suelo. Eso es un acto de arrogancia. Si no va a comer, bríndale a alguien. Eso es una obra de caridad, de misericordia. Amén. En Lucas 16:19, el Señor, Lucas 16:19, el Señor Jesús describe al hombre rico como vestido de púrpura y lino fino que vivía en lujo cada día. Pero lo describe como un hombre que no amó a Dios primeramente y peor aún a su prójimo. En la parábola del hijo pródigo, ahí mismo en Lucas 15, se nos describe a un joven que malgastó sus bienes viviendo perdidamente, según el versículo 13. Este joven le pidió la herencia a su papá, a su mamá. Dame todo, le dijo, dame. ¿Y a dónde se fue? A derrochar en los placeres de este mundo. Versículo 30 dice que se gastó todos sus bienes en rameras. ¿A dónde se fue? ¿Sí ve? Esto es el tipo de vida que lleva a aquellos a los que Santiago se dirige y que los condena. Lo hace de una manera durísima. Mientras los pobres jornaleros padecían penurias y limitaciones indescriptibles a causa de la retención de su jornal. Si usted tiene un empleado, 2 empleados, 3 empleados, págueles. Págueles, hermano. No retenga. A veces uno va al seguro confiado de que está al día la planilla del seguro y no le atienden. ¿Por qué? Porque el patrón no está en deuda. ¿Sí ve? No solo son los ricos opresores, también nosotros podemos caer en esa situación de avaricia, de codicia, de engaño. Y eso es algo que Dios lo condena. Amén. El Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21. ¿Sí? Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? No hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también tu corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿A quién tiene usted en su corazón? Cristo, la perla preciosa, la perla de gran valor. Esa es la mayor riqueza que como hijos de Dios debemos tener. Y al que no lo tiene, hoy es la invitación de parte del Señor para eso. Al que no tiene a Cristo en su corazón,
Hoy es el día que hizo Jehová. Hoy es el día de salvación. No ayer ni mañana. Ayer ya pasó, mañana está fuera de nuestro alcance. Hoy es el día. Está establecido que venga después de la muerte el juicio. Y si no tienes a Cristo en tu corazón, siendo el Señor de tu vida, estás en serios problemas. Y no problemas por un día o por dos, sino por la eternidad. Amén. Para terminar, dice, habéis engordado vuestros corazones como el día de matanza. Así los ricos opresores se complacen en derrochar y satisfacer sus placeres, sin darse cuenta del inminente día de juicio. Lo seguro que les espera es como al animal engordado para el sacrificio o la matanza. Yo vengo de una ciudad que se llama Guaranda, la provincia de Bolívar. No sé si han oído del carnaval, del mejor carnaval del Ecuador. Ya, de esa tierra soy yo. Y allá mi familia es plenamente del campo. Y mis tíos, mis abuelos, mis padres en su momento dado, engordaban animales para esta fiesta del carnaval. Y allá se engorda animales, pero animales de esos de a de veras, pues unos chanchos grandotes, cuyes, gallinas. Y cuando llega el día de la matanza es un día de fiesta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el campesino vive de eso. Cuando matan esos animales, hay unos tarros metálicos que llevan 20 libras y ahí se pone la manteca que sale del chancho. Y de esos tarros saben llenar 15, 20 tarros. Por 20, ¿cuánto es? Como 400 libras de manteca, ¿cierto? Pero ellos preparan todo un año para eso. ¿Qué están haciendo los ricos acá? Toda su vida están preparándose para el día del juicio. Sus propias riquezas, sus propias riquezas les van a servir en su contra, porque no le dieron el valor que Dios tenía en mente cuando les bendijo de esa manera. Lo echaron a perder todo. Entonces van a ser demandados por lo que echaron a perder. No seamos así. Valoremos todo lo que Dios nos pone en las manos. Seamos buenos administradores, buenos mayordomos de lo que Dios nos da. Te dio una familia, administrala correctamente. Te dio dinero, administrala correctamente. Te dio una casa, administrala sabiamente. Te dio una profesión, incluye a Dios en tu vida. Amén. No saques a Dios de tu vida. No te atrevas a hacerlo. Las consecuencias pueden ser muy desastrosas. Porque ya le digo, venir a la iglesia no le hace cristiano. Lo que le hace cristiano, lo que le hace hijo de Dios, es vivir la palabra de Dios. Amén. Póngase de pie, por favor. Vamos ahora. Bendito Dios y Padre, en el nombre de Jesús, alabamos y bendecimos tu nombre, mi Dios. Y te damos gracias, Dios, por exponernos a la verdad de tu palabra. Dios mío, reconocemos que estamos distantes de ser ricos materialmente hablando, Señor. Pero también confesamos que ha habido avaricia, codicia en nuestro corazón. Que muchas veces hemos engañado, Dios, reteniendo quizás algo que nos prestaron. Dios mío, ten misericordia. Y ayúdanos a honrar tu nombre, Señor. Ayúdanos a practicar lo que tú demandas en tu palabra. Que seamos humildes, que pongamos la mirada en ti, que te amemos a ti sobre todas las cosas, mi Dios, que seamos buenos mayordomos, buenos administradores, que seamos dadivosos, generosos, Padre, con lo mucho, con lo poco que tú nos das, pero sobre todo, mi Padre amado, que nunca escasee tu presencia y tu pan bendito en nuestras vidas. Porque eso es lo más precioso y lo más preciado en nuestras vidas. Tener a Cristo en nuestro corazón. Dios mío, clamamos por aquellos que están siendo oprimidos por aves circunstancias, Dios. Tu palabra nos enseña que eso ha llegado a tus oídos, papá. Y tu palabra es tan clara, mi Dios, que dice, deja, la venganza es mía, yo pagaré, dice el Señor.
Dios mío, que todas lo que consideramos injusto en nuestro razonamiento humano, lo aprendamos a descargar en ti, mi Dios. Y que tú obres conforme tu voluntad, conforme tu soberanía, para que eso no se vuelva pretexto de que nuestra vida se aparte de ti, o que nuestro corazón se llene de amargura, de frustración, de ira. Tu palabra nos enseña que debemos poner la otra cara, Señor, la otra mitad de la cara, Señor. Poner la otra mejilla. Aquí estamos, mi Dios. Aquí estamos, papá, para con la ayuda y la guía de tu Espíritu Santo, darte honra y gloria en todo cuanto hacemos. Mi Dios, ayúdanos a someternos a ti, a resistir al diablo. Y está escrito, y tú has prometido que el diablo huirá de nosotros. Dios mío, gracias. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a seguir meditando en esto, mi Dios. Y sobre todo, pon en nosotros el querer como el hacer. Haznos hacedores de tu palabra y no simples oidores. Dios mío, la gloria, la honra, la alabanza y la acción de gracias al único y sabio Dios, a ti, mi Jesús. En tu nombre oramos y en acción de gracias, Padre. Amén y amén. Amén. Que la gracia de